Estamos viendo qué tipo de personas, qué tipo de hombres escogió el Señor Jesucristo para que llevara el Evangelio a otros lugares. Sus virtudes, sus defectos, sus caracteres, su transformación con el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de sus vidas, ¿cierto? Pero a excepción de la de Jacobo el Mayor, nada hemos comentado de cuál fue o cómo murieron estos hombres. Como vuelvo a decir, a excepción de Jacobo el Mayor, en el cual sí se nos habla en las Escrituras callan de cómo murieron estos hombres, pero sí hay una tradición, una historia que nos dice cuál fue el destino final de estas personas. Cuando vamos a la historia y a la tradición hay que ser muy cuidadosos porque no es palabra inspirada por Dios, pero no por eso la rechazamos. Es bueno, y los padres de la Iglesia también así lo dicen, es bueno que a través de la tradición nosotros nos enriquezcamos siempre y cuando no contradiga la palabra del Señor. ¿Pero qué dice la tradición sobre el destino de estos hombres? Bueno, hay mucha leyenda y después de investigar, en toda la historia dice que cada uno de estos apóstoles, todos ellos murieron martirizados a excepción del apóstol Juan. Pero hay mucha leyenda, así que las fuentes más fidedignas de historia nos dicen que por lo menos seguro Pedro, él murió martirizado. No está muy claro si fue boca abajo en una cruz, pero fue martirizado. Jacobo el Mayor, ya hemos visto en la palabra, que también fue muerto a espada por Herodes. El resto, la tradición es un poco... hay mucha leyenda ahí, así que tampoco vamos a tomarlo así, pero estos hombres murieron martirizados. Pablo también, casi con certeza, también murió decapitado en Roma, martirizado. Y Juan es el único apóstol que no murió martirizado, pero él también, por supuesto, sufrió persecución hasta el punto de que sabemos que fue desterrado a la isla de Patmos, donde sufrió un doloroso destierro ahí. Estos hombres murieron lejos de su hogar, murieron por ser fieles al llamado que tuvieron. Y se cumplió la Escritura que dice, ¿qué dijo Jesucristo a los apóstoles? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. No es posible, repito, no es posible seguir a Cristo y no estar expuesto a algún tipo de perjuicio por ello. Ser rechazado por familiares, por amigos, por conocidos, perder un trabajo, sufrir burlas de amigos, desconocidos, familiares, y en el peor de los casos, incluso poder ser despojado de tus posesiones, ser torturado, ir a prisión e incluso morir. Y Jesucristo nunca ocultó que esa era una posibilidad real. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría a lo suyo. ¿Pero qué? Porque no sois del mundo. Antes, yo os elegí del mundo. Por eso, como no somos de este mundo, el mundo os aborrece. Juan 15:19. Entonces, alguien que esté escuchando puede decir, entonces, ¿no es mejor quedarme como estoy y no seguir a Cristo? Bueno, si alguien piensa así, yo le digo, como aquel famoso predicador, que es 1000 veces mejor pasar una vida entera aquí de tribulación que un solo día en el infierno. Que merece la pena una vida entera de tribulación, persecución, por un solo día en el cielo. Así que esa falsa idea de que ser cristiano es vivir una vida de prosperidad material aquí, es una gran mentira que viene del diablo, que usa esos falsos maestros, esos lobos vestidos de oveja, para proclamar esa mentira. ¿Qué pasó con los profetas en el Antiguo Testamento? Desde Abel hasta Zacarías, todos y cada uno de ellos, de una u otra manera, sufrieron por cumplir con el mandamiento de proclamar la palabra. Y yo no lo estoy diciendo para asustar al personal, sino para que tengamos claro que cuando venga el momento
de esa tribulación de la manera que sea, más intensa o menos intensa. Cuando llegue, no nos pille de sorpresa, sino que entendamos que es parte del plan de Dios con sus escogidos. Así que, después de esta breve introducción, introducción, vamos a terminar de ver las vidas de los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿De acuerdo? Hoy terminamos esta serie y vamos a terminar con Marcos capítulo 3, versículos 18, tercera parte del versículo 18 y versículos 19. Esos son los versículos que vamos a ver. Y dice: Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Herramientas inservibles en manos de un maestro perfecto. Cuarta parte. Los últimos 3 apóstoles. Y otra vez, 3 partes. Vamos a dividir la predicación, 3 partes muy claras. Primera parte, Judas Tadeo. Segunda parte, Simón el celote. Y tercera parte, Judas el traidor. 3 apóstoles distintos. Vemos sus virtudes para imitar, vemos sus defectos para evitar y vemos su transformación para que demos gloria a Dios y también nosotros busquemos y deseemos ese cambio en nosotros. Primera parte, Judas Tadeo. Identificar a este hombre en las Escrituras se vuelve un tanto detectivesco. ¿Por qué? Mira, Lucas, en su Evangelio, en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, a este apóstol lo llama Judas. Y luego añade, en el original griego, Judas, que significa, Judas es un nombre bonito. Tiene muy mala fama, pero es un nombre bonito. Significa Dios sea alabado. Pero bueno, por razones del tercer apóstol que veremos hoy, evidentemente hoy en día nadie en Occidente llama a Judas a sus hijos, pero es un nombre bonito. Entonces Lucas llama a este apóstol Judas y añade, en el original griego, añade Judas, el de Jacobo. Vale, entonces unos traducen ese Judas, el de Jacobo, como Judas, hermano de Jacobo. Entonces, dependiendo de la versión de la Biblia que tengamos, pondrá el hermano de Jacobo, lo cual muchos luego lo han relacionado con Jacobo el menor. Por lo tanto, ahí, si fuese así, si este Judas fuese hermano de Jacobo el menor, resultaría que teníamos 3 parejas de hermanos dentro de los 12 apóstoles. Pero no está claro, porque hay otros que traducen ese de Jacobo como hijo de Jacobo. Entonces, no sabemos que Jacobo sería el padre suyo, pero no se ponen de acuerdo. Eso, ahí empieza la confusión. Pero es que vamos a Mateo, y Mateo le llama Lebeo. Lebeo, pero luego añade su sobrenombre, Tadeo. Marcos, como vemos aquí, lo llama por su apodo solamente, Tadeo. Entonces este apóstol es conocido como el apóstol de los 3 nombres. Y vale, no está de acuerdo, no estamos muy bien, no está claro de quién es familia suya. No sabemos si era hijo de Jacobo o hermano de Jacobo, no lo tenemos claro. Pero es que el apodo, Tadeo, tampoco está claro lo que significa. La raíz de Tadeo puede significar 2 cosas. Tadeo puede significar pecho, por lo cual muchos han traducido Tadeo como hombre de pecho, o lo que sería hombre valiente. Pero la raíz de la palabra Tadeo también podría venir de mamá. Entonces, Tadeo significaría, en vez de hombre valiente, niño de mamá, tierno. Entonces, o es valiente o es niño de mamá. Mira, a mí no me gusta hacer conjeturas de su familia y de lo que significa, entonces no vamos a entrar ahí, ¿de acuerdo? Vamos a pisar terreno más firme cuando vamos a las Escrituras y vemos que hay un pasaje en el que nos habla específicamente de este apóstol. Y ese pasaje es Juan, capítulo 14, versículos del 19 al 23. Entonces vamos a ver este apóstol que aparece aquí.
¿Y qué podemos aprender? ¿De acuerdo? Dice Juan, capítulo 14, versículos 19 al 23. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, aquí está nuestro Judas, ¿vale? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Estamos en la última cena, y tenemos que recordar cuál es la situación que reina en el ambiente. Y la situación que reina en el ambiente es muchísima confusión. Ya vimos la semana pasada que los sentimientos y las emociones de escuchar que uno iba a traicionar a Jesús y de escuchar que Jesús se iba sin los apóstoles, esas emociones y esos sentimientos afloraron hasta tal punto que vimos cómo Tomás dejó de escuchar las palabras de consuelo que seguía hablando Jesús. Reina la confusión. Pero es que además la falta de entendimiento de estos apóstoles se hace evidente en estos pasajes. Pero es que además Jesús, en esta última cena, en esos capítulos que vemos en Juan, lo que vemos es que les está dando unas enseñanzas muy profundas. Y no solo es que esas enseñanzas son muy profundas, sino también están muy comprimidas. ¿Por qué? Porque a Jesús se le estaba acabando el tiempo. Si sumamos todo eso, estos hombres están sumamente confundidos. Pero Jesús sabe que están confundidos. Por eso en el versículo 26, que no aparece ahí, ¿qué les dice? Tranquilos, yo os voy a enviar al Espíritu Santo y Él os va a enseñar todas las cosas y os va a recordar todo esto que os estoy diciendo, que ahora no lo estáis pillando. Pero, en ese momento en el que estaba hablando Jesús, no estaban recibiendo las enseñanzas. Lo vimos en Felipe y lo vimos en Tomás. Ahora lo vemos en el caso de Tadeo. Tadeo parece que lo que más le llamó la atención fue el versículo 19. ¿Qué pone en el versículo 19? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tadeo no entiende, y es normal. Nosotros entendemos, porque ahora nosotros vemos a toro pasado, tenemos las cartas de Pablo, tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, pero Tadeo no entiende. Pero como buen discípulo, ¿qué hace? Pregunta sinceramente. Y le dice en el versículo 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Acaso las palabras de Jesucristo querían decir que la manifestación de su tan esperado reino mesiánico sería solo para ellos 12? En este caso los 11, porque Judas ya no estaba ahí. No entendía eso. Y Jesús le responde en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y Tadeo no entiende nada. ¿Pero qué está diciendo Jesús ahí en el versículo 23? Primero, que el reino de Dios no es para todo el mundo, es para los que le aman. Segundo, ¿quiénes son los que aman a Jesús? Los que aman a Jesús no son solo los que dicen, yo amo a Cristo. No. Los que aman a Jesús son los que guardan, los que obedecen su palabra. Ahí lo dice. Y tercero, el reino de Dios, y aquí está la enseñanza, donde Cristo reina junto al Padre, vendrá en la parusía, vendrá en los últimos tiempos, vendrá con poder y gloria, sí, pero antes de esa manifestación, antes de esa venida, su reino ya se manifiesta dentro de cada cristiano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 14, 17.
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es que en la vida de cada cristiano, el verdadero reino ya se ha manifestado. ¿Cómo? En la obediencia, en el gozo, en la paz que trae y producen el Espíritu Santo. Por eso también Jesús quería que orásemos: venga a nosotros tu reino. La pregunta de Tadeo es más bien inocente. ¿Acaso somos más especiales que el resto del mundo para que te manifiestes solo a nosotros y no al resto del mundo? Creo que es una pregunta bastante inocente. Por eso, si he de inclinarme, si he de mojarme por qué significa Tadeo, yo me inclino más por niño de mamá y alguien tierno, más que alguien valiente. Pero es solo mi opinión. No sabemos mucho más de Tadeo. En las Escrituras no sabemos mucho más de Tadeo, pero específicamente de él. Pero al ver su carácter y al ver el carácter del resto de los apóstoles, tenemos una enseñanza. ¿Cuál es? Las diferentes personalidades de los apóstoles nos muestran que a Dios quiere que su iglesia esté unida. Pero en esa unidad, es una unidad donde hay diversidad. Dios no quiere uniformidad, Dios quiere unidad. ¿Uniformidad qué sería? Ir todos vestidos igual, hablar todos igual, pensar, tener la misma manera de actuar. No. Unidad es lo que quiere Dios. ¿Y qué es unidad en la iglesia? Unidad es tener un mismo sentir. Unidad es tener un mismo amor, mismos deseos, misma esperanza, misma fe. Eso es unidad. Pero todo ello debe de estar sazonado con la multiforme gracia de Dios que ha dado a cada uno de los creyentes, y se manifiesta de diferente manera en cada creyente. Lo vemos en los apóstoles, lo vemos en Pedro, que lleva a la multitud delante de Cristo, y sin embargo vemos a Andrés, que lleva a uno delante de Cristo. Lo vemos en Juan, hablándonos del amor de Cristo, pero lo vemos en Mateo, hablándonos con detalle de Cristo. Lo vemos en Tomás, que nos habla de la deidad de Cristo. Lo vemos en Simón el Celote, por su pasión por Cristo. Si Jesucristo, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, somos una iglesia pequeñita, pero si la iglesia crece, si el Señor lo permite algún día, nos daremos cuenta que es muy importante mantener la unidad, y somos muy diferentes, pero si Jesucristo pudo reconciliar a un traidor a la patria, como era Mateo, un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma, pudo reconciliarlo con Simón el Celote, uno que mataba a esos traidores, si pudo reconciliarlos y unirlos en un mismo grupo tan pequeño, entonces puede reconciliarnos y unirnos a cualquier tipo de personas dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo siendo tan diferentes, de diferentes países, clases sociales, edades, costumbres, cómo siendo tan diferentes podemos conseguir estar unidos? ¿Cómo? Bueno, dice Jesucristo que la clave, el pegamento que une a la iglesia es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que diferencia a los discípulos. Juan 13:34. Lo que distingue a un discípulo de Cristo es el amor. Si eres discípulo de Cristo, tienes que estar dispuesto a amar a Cristo, amar a tu esposa, a tu esposo, amar a los perdidos, amar a tus enemigos. ¿Hay un amor más difícil que amar a tu enemigo? Y sin embargo estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, también tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe. Debes decirte como cristiano: he decidido amar.
Debes decirte como cristiano, he decidido amar, y no tienes que estar esperando a que pasivamente llegue ese amor sobre ti. ¿Por qué? Porque recuerda, el amor no es solo un sentimiento. ¿Qué es el amor? El amor es una decisión. Por eso no puedes estar esperando pasivamente amar. Debes determinar, es una decisión. Cada cristiano tiene que decirse a sí mismo, estamos hablando del amor entre hermanos, lo que une a la iglesia. He decidido amar a mi hermano y no voy a esperar a sentir algo por él. Esa es la actitud. ¿Acaso no los cristianos a quién tenemos que imitar? A Cristo, ¿cierto? ¿Y cuál es el amor que deberíamos imitar? El amor de Cristo, ¿cierto? Pregunta, ¿acaso le dimos a Jesucristo un solo buen motivo para que nos amara? Claro que no, ni un solo motivo, pero sin embargo, ¿qué hizo Él? Él decidió amarnos, y amarnos hasta el final. ¿Cómo nos va a amar si éramos enemigos de Dios? Pero Él tomó la determinación de amarnos, y nunca cambió la decisión. Ese es el amor que tenemos que imitar con nuestros hermanos. Decidimos amar a nuestros hermanos y no esperamos a sentir algo por ellos. Difícil, pero eso es lo que une a la iglesia. En las diferentes personalidades que hemos visto de los apóstoles, debemos aprender que, aunque somos todos muy diferentes, imitamos el amor de Cristo y decidimos, vuelvo a decir, decidimos amarnos unos a otros a pesar de las diferencias. ¿Amén? Vamos con la segunda parte entonces. Simón, el celote. Lo hemos puesto con Z, ¿verdad? Parece con Z. Nuestro segundo apóstol de hoy, el onceavo o el 11º de la lista, es un nombre otra vez muy común, Simón, que significa el que ha sido escuchado por Dios. Comparte su nombre con el apóstol Pedro, pero Marcos lo diferencia añadiéndole un apodo, el cananista. Esto no significa que fuese de Canaán ni nada de eso, es el celote. Todo lo que podemos averiguar específicamente sobre este apóstol está en ese apodo, el celote. Así que, ¿qué es un celote? Bueno, en la época de Jesús existían 4 grupos religiosos o 4 sectas en Palestina. La primera, hemos hablado mucho de ellos, los fariseos, que eran religiosos enfocados en cumplir externamente con la ley. Estaban apartados de toda mundanalidad. Ellos surgieron en contraposición a la cultura helenista que se había introducido con todo su paganismo y todo eso. Ellos surgieron como rechazo a eso. La idea era buena, pero se volvieron eso, ¿no? Legalistas extremos que solo se fijaban en cumplir la ley externamente. Ellos, los fariseos, ya sabemos, gozaban del apoyo del pueblo. Ellos controlaban al pueblo, los fariseos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran más bien liberales, muy flexibles con la ley de Dios. Ni siquiera creían en ángeles ni en la resurrección. Ellos estaban bien colocados en los puestos de poder. Los saduceos controlaban el sumo sacerdocio. Ellos, gracias al apoyo de las autoridades, controlaban las altas esferas. Los fariseos no el pueblo, ellos las altas esferas. Luego estaban los esenios. Los esenios no aparecen en la Biblia. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, por fuentes históricas sabemos que era un grupo que se apartó a los desiertos y allí tenían unas doctrinas un tanto gnósticas y así, y eran como monjes, ¿no? Llevaban una vida monástica, eran como los monjes de la época, apartados de todo. Y el cuarto grupo era el de los celotes. Los celotes eran
guerreros que combatían contra Roma. ¿Cuándo surgió? Bueno, históricamente sabemos que cuando Jesús era niño, se levantó un hombre llamado Judas el Galileo y provocó una revuelta contra Roma. Los celotes querían acabar con el enemigo de Roma a espadazos. Se levantó en revuelta en Séforis y aquella revuelta no tuvo éxito. ¿Y sabéis lo que pasó? Todos esos judíos, 2000 judíos, fueron crucificados por los romanos. Los celotes sufrieron un duro golpe, pero los celotes no desaparecieron de la historia, sino que cambiaron de estrategia. Este hecho apareció en Hechos, en este evento de esta revolución, esta revuelta, aparece en Hechos, en capítulo 5, versículo 37. Pero como fracasaron, cambiaron de estrategia. Los celotes se volvieron, en vez de se disolvieron, se volvieron en un grupo clandestino, se volvieron en terroristas. Roma era el enemigo y para ellos tenían que expulsarlo fuera como fuere. Había que hacer la guerra como fuere, a su manera. Porque ellos pensaban que matando a los romanos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron como ataque? ¿Cómo hacían sus ataques? ¿Cómo actuaban estos terroristas? Bueno, ellos se hicieron expertos en asesinatos selectivos. Ellos mataban soldados o funcionarios romanos. ¿Cómo? Ellos se acercaban sigilosamente o hacían alguna trampa y normalmente se acercaban a oscuras, a espaldas, y sin que se enterara la víctima, les clavaban una daga curva, la cual se llamaba sica, y de ahí proviene el término sicario. Eso es lo que hacían estas joyitas. Fijaros, los celotes, durante el asedio de Jerusalén, cuando Jerusalén fue asediada, desde el año 67 hasta el año 70, el historiador judío Claudio Josefo nos dice que hubo habitantes de Jerusalén que, viendo el panorama tan difícil que tenían, decidieron que tal vez era una buena idea rendirse. Y entonces estuvieron intentando negociar la rendición de Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Los celotes se enteraron y los celotes mataron a aquellos que estaban buscando negociar una rendición. Finalmente, en el año 70, el ejército romano de Tito Vespasiano entró en la ciudad, mató un montón de gente y destruyó la ciudad y el templo. Estos celotes, debido a su pasión, eran nacionalistas, ellos eran patriotas, pero por esa pasión que tenían provocaron justamente lo contrario. Su celo provocó la destrucción de lo que más querían. Y Simón, antes de seguir a Jesús, era un celote, lo cual nos indica cuáles eran sus creencias y cuál era su pasión. Este hombre era de sangre caliente, este hombre era como latino, ¿sí? Lo más seguro que siguió a Jesús porque tenía esa falsa idea de la que el pueblo buscaba o esperaba un Mesías político que derrotara a Roma. Seguramente su intención de seguir a Jesús fue primeramente por eso. Pero Simón seguramente, según fue pasando el tiempo y estando más tiempo con Jesús, enseguida se dio cuenta que algo no cuadraba en la visión del Mesías que tenía en Jesús. Frases de Jesús como amad a vuestros enemigos o tomad vuestra cruz no cuadraban con la idea precisa que tenía él del Mesías. Pero, aunque no era la idea que tenía el Mesías Simón, no pasó como los otros judíos. En Juan 6:66 vemos que muchos discípulos, cuando recibieron una palabra muy dura de Jesús, dice que se volvieron atrás, que abandonaron a Jesús. Pero sin embargo Simón el celote, permaneció fiel a Jesucristo, aunque lo que veía no era lo que creía que era.
¿Me explico? Aunque lo que estaba viviendo con Jesús no era la idea que tenía de Jesús, él no cogió y dijo, bueno, yo no, quedo defraudado, me voy. No, él permaneció con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué él, al ver un Mesías que no era el que esperaba, no se fue como el resto? ¿Por qué? Bueno, pues porque era una oveja escogida de Dios. Y ya sabemos que esas ovejas, las ovejas escogidas de Dios, están en las manos del Padre y no hay nadie más poderoso que el Padre que las pueda arrebatar de sus manos. Así que primera característica de Simón el celote. Aunque no entendía bien el plan de Jesús y aunque no era el Mesías que esperaba, se mantuvo fiel a él. Y esto nos enseña que a veces, aunque no comprendamos la profundidad de las verdades bíblicas, yo a veces puedo no entender, por ejemplo, ¿dónde empieza la soberanía de Dios? ¿Dónde termina mi libertad de decidir? ¿Y la soberanía de Dios? ¿Dónde? Yo no puedo tener esa profundidad de conocimiento, pero sin embargo, aunque yo soy ignorante en esas cosas, eso no me lleva a separarme de Cristo. Entonces, aunque haya cosas que no entendamos en su profundidad, nosotros seguimos siendo fieles a Cristo, como Simón el celote. Y la segunda característica de este apóstol es su pasión por hacer la obra de Dios. Vale, de acuerdo, él estaba mal enfocado. Él tenía ese fuego, pero estaba mal dirigido. Pero cuando Jesús los rescata, él sabe dirigir esa pasión correctamente y entonces se vuelve muy útil. De hecho, son aquellos que son como Simón, que hacen lo que haga falta, ¿no? Que hacen lo que hagan falta para alcanzar su objetivo. Esos, después de convertidos y transformados, esos para el Señor son sumamente útiles. ¿Por qué? Porque la misma pasión que tenían antes la suelen demostrar por el avance del reino. Sirven con la misma pasión al Señor. Los que son como Simón el celote y se convierten no suelen quedarse en la tibieza, sino que suelen ser activos en el servicio. A ellos no les gusta estar quietos. Un ejemplo bíblico sería el de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un apasionado, ¿cierto? Era un apasionado, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba mal enfocado. Pensaba que hacía la obra de Dios y estaba dispuesto en su pasión a ir a otras ciudades, a ir a otros países. ¿Para qué? Si hiciera falta, se iría tan lejos para atrapar a los cristianos y hacerles el mal. Pero el Señor lo rescata, lo salva y lo transforma. Y ahora esa misma pasión también la tiene, hace 3 viajes misioneros, va a diferentes ciudades, va a diferentes países, también buscando cristianos, pero esta vez bien enfocado. ¿Para qué? Para bendecirlos. Cuando los apasionados se enfocan, son sumamente útiles para el Señor. Y de verdad que la Iglesia necesita personas así. Así que, finalmente Simón dio su vida por el Señor, pero no como él creía. En el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, había una frase, ¿no?, en latín, que era si vis pacem para bellum, ¿cierto? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y ahí Simón tenía el mismo pensamiento que los romanos. Quería la paz de su nación y estaba dispuesto a hacer la guerra para alcanzar esa paz. Pero gracias a Cristo, Simón entendió que para que la paz de Dios llegara a los perdidos, tenía que librar una guerra, sí, pero no la guerra que él pensaba, sino que comprendió que la guerra que tenía que librar para alcanzar esa paz era a través de la predicación del Evangelio. Tercera parte, Judas el traidor. Estuve pensando en hacer únicamente una predicación de este apóstol.
pero finalmente vamos a intentar comprimir toda la enseñanza que hay sobre este último apóstol. Así que llegamos al último de la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender positivamente de Judas Iscariote? Nada. ¿Podemos ver la transformación que Dios obró en los demás apóstoles en él? No. Cuando llegamos a Judas Iscariote, una gran nube oscura cubre lo que hasta ahora ha sido ver las vidas de hombres falibles, débiles, pero sinceros. Esto es diferente. Marcos diferencia del otro Judas a este con el apodo de Iscariote. ¿Qué significa Iscariote? Pues una combinación de palabras. Ish, que significa hombre, y Cariot o Keriot, que es un pueblo que está al sur de Judea, o que estaba al sur de Judea. Por lo tanto, este Judas, Iscariote significa hombre de Keriot, él no era Galileo, como parece ser que el resto sí era. Él era de Judea. Y los evangelios nos dicen que era hijo de Simón. ¿Quién es su padre Simón? No tenemos ni idea. Centrémonos entonces en el testimonio de las Escrituras que nos dan de este hombre. Porque además, la fama de este apóstol es que traicionó al Señor Jesucristo. Y es así como se le conoce. Pero si algo podríamos añadir que representa o caracteriza a este apóstol, es que fue un hipócrita. ¿Y qué es un hipócrita? En la antigua Grecia, un hipócrita era un actor que interpretaba uno o más de un papel en el teatro. Judas fue como un actor con su máscara puesta todo el día. Eso fue Judas. Cuando Cristo habló, como ya hemos dicho en Juan 6:66, cuando Jesucristo habló, tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre, simbólicamente, y muchos no lo entendieron, como ya hemos visto, discípulos se asustaron, dijeron, ¿qué es esto? Y se apartaron, no creían en Jesús y se apartaron. Pero Judas Iscariote hipócritamente se mantuvo al lado de Jesús. Cuando María, la hermana de Lázaro, compró un perfume carísimo y lo derramó en honor a Jesucristo sobre él, Judas Iscariote le reprendió y le dijo hipócritamente que tenía que haber vendido ese perfume para que con el dinero que sacara se lo diese a los pobres. Pero de pobres nada. El hipócrita de Judas Iscariote lo que quería era ese dinero en la bolsa que él llevaba para sisar de ahí. Era tan falso que cuando Jesús revela a los 12 en la última cena que uno de ellos le iba a traicionar, Judas Iscariote, observando a cada uno de los apóstoles, preguntándole a Jesús, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Él ve uno por uno haciéndole la pregunta a Jesús. Y cuando llega su turno, para disimular, para hacer su papel, va a donde Jesús, como si no sabiera Jesucristo, y le dice, ¿seré yo? Y fijaros si hacía bien su papel, que el resto de los apóstoles, cuando dijo que alguien le iba a traicionar, no pensó, tiene que ser Judas. Era tan hipócrita este hombre, que a la hora de entregar a Jesús y traicionarlo, lo hizo con una falsa señal de aprecio y de cariño. Lo hizo con un beso. Y aun cuando este hipócrita apóstol se dio cuenta del error de traicionar a Cristo, su arrepentimiento no fue sincero tampoco, sino un falso remordimiento. Hasta en eso fue un hipócrita. Judas Iscariote fue un hipócrita que traicionó al Hijo de Dios, y de él ciertamente podemos extraer varias enseñanzas.
Alguno puede pensar, bueno, siendo uno de los 12 apóstoles y se perdió, entonces, ¿podemos nosotros perder nuestra salvación? No. Judas Iscariote no perdió nada, porque nunca fue salvo, porque nunca creyó en Jesucristo, nunca. Fijaros, vamos a leer Juan 6, capítulo 64, y aquí vamos a ver claramente que Judas nunca fue un creyente. Dice Jesucristo hablando, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, claro que sabía. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y le estaban siguiendo. ¿Y qué sabía más? ¿Quién le había de entregar? Entonces, Judas no perdió nada. Fijaros su hipocresía. Acompañó a Jesucristo en muchos de sus milagros. Vio múltiples sanidades, vio la expulsión de múltiples demonios, vio su poder en la tormenta, su poder y su autoridad sobre los vientos, su poder y su autoridad sobre el mar, vio multiplicar la comida, escuchó los sermones más poderosos que han sido predicados en esta tierra, y escuchó las explicaciones de las parábolas que les daba solo a sus discípulos. Comió con él, durmió al lado de él, le vio llorar, le vio reír, disfrutó de la cercanía que la mayoría no tuvo jamás, y sin embargo, todo ese tiempo, Judas Iscariote estuvo haciendo un papel. Judas Iscariote estuvo sosteniendo una mentira 24 horas al día durante años. Porque una cosa es mentir, y está mal, pero sostener una mentira durante 24 horas al día, durante años, eso es lo que hizo este hombre. Y cuando tuvo la oportunidad de sacar algún provecho egoísta y personal, vendió al Hijo de Dios por 30 miserables monedas de plata. Ese es Judas Iscariote. Judas no perdió nada, porque Judas nunca tuvo nada con Jesús. El ejemplo de Judas debe hacer temer a aquellos que están tan cerca de Cristo, pero que a la vez aún no lo conocen. Porque es que el ejemplo de Judas nos muestra que se puede estar tan cerca de Cristo y sin embargo estar condenado. Una persona puede estar asistiendo a una iglesia evangélica por años y sin embargo no conocer el Evangelio de Cristo. Vuelvo a repetir eso. Una persona puede estar asistiendo a una iglesia no católica, no a una secta de los mormones o de los testigos de Jehová, a una iglesia evangélica por años y nunca escuchar el Evangelio de Cristo. Y hermanos, hay muchas personas que están asistiendo fielmente a las iglesias evangélicas por años, cada domingo, y no conocen el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y eso es terrible. Eso es una realidad terrible. Esta semana tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a un evangélico por años. Y le pregunté, lo que suelo preguntarle a todos los evangélicos. Le dije que por qué seguir a Cristo. ¿Y sabéis lo que me dijo? Seguir a Cristo es, yo sigo a Cristo para intentar ser una buena persona. Y se quedó en eso. ¿Sabéis qué? Más tarde hablé con un católico. Un poquito después, compartí la palabra con un católico. Y le hice la misma pregunta. ¿Tú sigues a Cristo? Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué? ¿Sabéis lo que me contestó? El católico.
exactamente lo mismo. Yo intento ser una buena persona siguiendo los consejos de Jesús. Eso es el Evangelio para estas personas. Es terrible que puedas estar años en una iglesia evangélica y no escuches el Evangelio. Pero eso, mis hermanos, está sucediendo en las iglesias evangélicas. Cuando terminé de predicarle al Evangelio a un evangélico por años, le pregunté, al católico también, pero le dije, ¿alguna vez habías escuchado esto? ¿Sabéis lo que me dijo? Y me dio una tristeza tremenda. Me dijo, nunca. Del católico lo hubiese esperado, ¿no? Pero del evangélico nunca lo había escuchado. ¡Qué tristeza! Eso es una realidad en las iglesias evangélicas. Y tú puedes estar pensando, oh, pero yo asisto a una iglesia de sana doctrina. Y yo te digo, cuidado, cuidado. Porque una persona puede estar asistiendo a una iglesia evangélica de sana doctrina por años y no conocer a Cristo. Recuerda a Judas. Porque solamente conocer el Evangelio no te va a salvar. Debes creerlo con todo tu corazón, debes arrepentirte de tus pecados y mirar lo más valioso que hay en este universo, Jesucristo. Y vamos a hacer este ejercicio. Cuando sigamos viendo el Evangelio de Marcos, las obras que va a hacer Jesús, las palabras que va a hacer Jesús, no nos olvidemos que ahí está Judas. Y él está observando y él está escuchando. Y sin embargo, nunca creyó. Así que si estás cerca de Cristo, aférrate a Él y no te sueltes jamás. Pero también, viendo la vida de Judas Iscariote, podemos ver el contraste, la maldad y el egoísmo de este apóstol con la paciencia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente nuestro Señor le dio la oportunidad de echarse atrás del pecado que iba a cometer. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Juan 6:70. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:21. Judas, lo que le estaba diciendo ahí es, Judas, yo sé lo que estás a punto de hacer, pero todavía estás a tiempo de arrepentirte. Y hasta el último momento, antes de ser arrestado y antes de darle un beso, le dio la oportunidad de arrepentirse y de echarse atrás. Hasta ahí estuvo dispuesto Jesucristo. Y le dijo Jesús, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Porque el Señor siempre está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido que confía en Él. Así que pregunto a todo aquel que aún no está convencido del valor de Jesucristo, yo pregunto, ¿cuánto vale tu alma inmortal? ¿Cuánto vale tu alma inmortal para ignorar el llamado de la cruz? ¿Cuánto? ¿Vale más que tu alma, tu trabajo, tus posesiones, tu diversión? ¿Cuánto valía el alma de Judas? Judas consideró que su alma valían 30 miserables monedas de plata. Y después de una vida de falsedad, cometió el último de sus errores. La tristeza de vender a Jesús no lo llevó en verdadero arrepentimiento y fe a la cruz, no lo llevó allí, sino que en vez de ir a los pies de la cruz, su tristeza, no arrepentimiento, su tristeza le llevó a volver a los falsos maestros, a devolver las monedas y finalmente a la horca. ¿Cuánto vale tu alma? Así que podemos aprender mucho
de Judas Iscariote. Que Cristo está cerca hoy, pero tal vez mañana sea tarde. Así que corre con fe a la cruz o acabarás igual de condenado que Judas. Y terminamos con esta serie de los apóstoles. Y esperamos que hayamos aprendido de los errores, que imitemos sus virtudes, que nos sorprendamos con su transformación y que, al igual que lo que dice el versículo 19 de Marcos 3, cada uno de nosotros nos vayamos, igual que los 12, a casa con Él, a casa con Cristo. Amén. Amén. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Y te necesitamos, oh Dios. Necesitamos que aquello que has prometido derrame sobre nosotros el poder de tu Espíritu, Señor, para seguir edificando, seguir caminando. Queremos dar cada día un paso más adelante en este camino, en este peregrinaje hasta la Jerusalén celestial. Sabemos que somos esos viajeros que a veces nos paramos en la posada y pasamos demasiado tiempo en la posada, olvidándonos que tenemos un destino que es mucho más glorioso. Por eso te pedimos, oh Dios, que cuando salgamos de aquí, meditemos, reflexionemos sobre el amor de Cristo, sobre tu gracia, también sobre tu justicia. Y que guardemos todo esto en nuestro corazón, que nos ayudes a vivir una vida de obediencia. Padre, quiero pedirte en nombre de la Iglesia 3 cosas para esta semana. En primer lugar, a las familias, que nos ayudes a ser buenos esposos, buenos padres, y a los hijos, buenos hijos obedientes. Pero también queremos pedirte que en esta semana abras la puerta a la predicación del Evangelio y podamos compartir el Evangelio, el poder de Dios para salvación, con aquellos que tú pongas en nuestro camino y que nos hagas predicarlo con denuedo, con valentía y con fidelidad, el Evangelio de Cristo. Y personalmente te pido también por la predicación de la semana que viene, para que sea en el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.